Hola Fabio, nosotros somos el grupo 3. Mi nombre es Victoria Montañez. Soy Felipe Oquendo. Yo soy María Camila Vargas. Yo soy David Vázquez. Yo soy Laura Forero. Yo soy Marco Rojas. Y bueno, el día de hoy estamos en la quebrada Chusque. Un poco porque al ver la película se nos ocurrió que sería muy interesante cambiar de escenario y las escenas que mostraban del río súper crecido pues nos recordaron a las muchas quebradas que tenemos acá cerca de la universidad. Entonces aprovechamos la ocasión para grabar acá, que era un lugar que hace rato queríamos ensayar. Bueno, no sé quién quiere empezar dando sus opiniones y pensamientos sobre la película. Bueno, entonces yo me ofrezco a decir que es una película compleja y larga, pero entre más me ponía a pensar cómo se relacionaba con la clase, pues me fui dando cuenta que siempre es recurrente este tema de la vida y de la muerte. Y creo que la película hace especial énfasis porque empieza... Yo digo que la trama realmente empieza cuando muere Oscar, que es el papá de los niños, porque ahí es cuando el niño, no es que se termine su infancia, pero es como el momento en el que se da cuenta que la vida no es infinita, donde entra en conciencia sobre la muerte. Y curiosamente la película termina con el nacimiento de sus hermanos, o sus hermanas gemelas, no me quedó muy claro, que es como esta contraparte entre la muerte y la vida y cómo todo hace parte de nuestro tiempo y cómo aprendemos a asimilarlo, sobre todo desde la perspectiva de los niños que son Fanny y Alexander. También es interesante la parte que lo hablamos en la clase sobre la muerte y cómo desde temprana edad somos conscientes de la muerte, y es esa comparación un poco de la infancia y cómo ven las personas mayores o adultas la vida real. Y es así como en la película contrasta un poco al inicio esa imaginación, esa inocencia que tiene Alex frente a lo que él percibe en la vida, y ya después de que llega el obispo, entonces es esa parte de lo opresivo, lo religioso, y cómo se encuentran unos contrastes entre lo que es esa inocencia, ese teatro, esa imaginación, y ya con lo opresivo, la religión, de un poco castigar lo que para otra persona esté mal. Sí, siguiendo con lo que está diciendo Camila, me llama la atención mucho como desde el inicio de la película nos hace ver que Alexander ve fantasmas o se imagina cosas que pasan, y de cierto modo lo hace como tratando de tener un escape de la realidad. Por ejemplo, cuando estaba con el obispo, como que utiliza esas formas, llamémoslo arte, porque una imaginación puede ser también arte, el ver esos fantasmas como tratar de salir de ese miedo que está pasando, de esa angustia que tiene. Entonces por eso como que al final ya deja de ver estos fantasmas cuando termina de, llamémoslo así, su sufrimiento con el obispo. Y hablando un poco de lo que retomaba mi compañera Victoria, de la vida y de la muerte, hay una parte que la abuela dice: cuando uno envejece vuelve a ser niño. Entonces como que esa temporalidad vuelve, se viene esta reflexión otra vez de la vida y la muerte. Y también hablando un poco de la clase que mencionaste, que para ellos su mundo era el teatro, y el teatro también es un mundo. También ver el arte como puede ser ese mundo para algunos, digamos, para Alexander, que era su escape de este cambio de vida cuando muere su padre y viene el obispo, como a ser tan estricto con ellos dos. En la película se muestra más el lado de Alexander, pero cómo es ese cambio en su vida. Lo que más me llama la atención es, un poco más en la película, de cómo la escenografía, o por lo menos el ambiente que intenta generar, va cambiando, y no es, en realidad la película no es como una representación fiel de la realidad, sino más de cómo van percibiendo emocionalmente Alexander, por lo menos los niños. Y tal vez lo puedo relacionar un poco con ese duelo, que al fin y al cabo las escenas empiezan a cambiar. Obviamente como que las dos situaciones se solapan un poco, que pues es la muerte del padre y la llegada del obispo, pero también es como ese duelo, y como lo que decía David, de que hay unos fantasmas, y con el tiempo que va ocurriendo y va saliendo de esa situación, van desapareciendo. También es un poco como esos fantasmas y esas situaciones que la muerte y el cambio tan abrupto de vida
le traen como, hecho por así decirlo, traumático, se van superando con el tiempo y ya al final de la película también vuelve a cambiar como esa escenografía, súper alegre, más que no siento que sea porque, wow, superé la muerte de mi papá, sino que esos fantasmas le enseñaron a vivir con esas cosas, exactamente. Entonces, sí, más que la felicidad, es como que ella aprendió a vivir con eso y que eso no le daña la tranquilidad, por así decirlo. A mí no me gustó nada. Pero yo creo que es más por el personaje del obispo. A mí de verdad me parece un personaje malísimo, detestable. No sé, bueno, no sé por qué sea, pero bueno. El punto es que yo creo que hay un contraste muy marcado entre todo esto de la religión y pues que se representa yo creo que con ambas casas. Entonces, uno es casi que un idilio y otro es un castigo a mi modo de ver. Y pues yo también pienso que esto de los fantasmas y todo esto es la exteriorización de la mente de Alexander, que yo considero que pues en un punto eso es muy importante en el arte. Yo creo que el arte es exteriorizar lo que cada uno piensa. Y es por eso que a veces en la película pues a mí no me quedó muy claro cuándo era su imaginación y cuándo se trataba de la realidad. Pues esto sí, de la muerte de papá, pues como lo hemos hablado, es como la vida y la muerte son dos puntos aparentemente contrarios que enlazan la película de inicio a fin. Yo creo que viéndola eso es lo que al final da un poco coherencia. Yo en la mitad como que me perdí un poco, pero cuando uno hace recuento entre inicio y fin, agarra un poco más de coherencia, a mi modo de ver. Sí, y tal vez pensando en la película como la obra de Vermeer, pues investigué un poquito más y quise ver algunas entrevistas o en su libro Imágenes. Recuerdo que habla él de muchos recuerdos de infancia que luego se pueden relacionar con la película. Por ejemplo, él dice que cuando era niño era muy curioso y le gustaba que los adultos le prestaran atención, pero como está esa cultura de que a los niños se les subestima, entonces él empezaba a inventarse historias que contaba con sus amigos, cada vez más surrealistas, pero de nuevo la realidad para un niño no tiene por qué ser la misma realidad para los adultos. Entonces en ese aspecto me parece que fue muy autobiográfica la película, y como Alexander es casi que el reflejo del autor, entonces eso tal vez aplicado a la reflexión que hemos tenido sobre cómo nuestra autobiografía puede influir en nuestra obra, ya sea en la arquitectura, el teatro, el cine. Pues hay ciertos vínculos entre estas memorias del pasado que pueden ser sensoriales, pueden ser históricas, como ya hemos visto, con lo que producimos, con el arte que hacemos, y son fundamentales para darle nuestro carácter a las obras. Bueno, yo solo quería decir algo respecto a eso, y es que pensando en nuestro proyecto de grado, nuestra tesis, también es como ver cómo nuestra autobiografía puede llegar a impactar en algún detalle, en alguna propuesta, en alguna cosa que queramos defender en el proyecto, quizás que se pueda reflejar algo de nosotros, de nuestro pasado, en lo que propongamos. Y ya para finalizar, me gustaría decir una frase, una parte, un pedazo, un fragmento de una obra que se leyó al final, y es un poco para entender qué fue la película. Y dice: todo puede ser, todo es posible e inusitado. El tiempo y el espacio no existe sobre una vil trama de realidades. La imaginación teje y modela nuevas formas. Ahí se entiende más o menos cómo es esa comparación de la realidad con la imaginación y cómo nosotros podemos salirnos de esa realidad con una imaginación, con la posibilidad de que algo ocurra, o también de que algo sea extraordinario. Al final es un poco la reflexión de salirnos nosotros de las casillas e imaginar espacios que nos alumbren, que nos hagan sentir muchas sensaciones que hemos vivido durante toda nuestra vida, incluso desde la infancia hasta estos momentos. Bueno, sí, ya para despedirnos, de nuevo un poco haciendo alusión al espacio donde estamos, tal vez una frase muy recurrente cuando uno piensa en un río es: uno no se baña 2 veces en el mismo río. Y pues creo que también tiene que ver con todo lo que hemos hablado del tiempo y de que cada persona tiene su experiencia personal, y eso es lo que hace única a los proyectos, a las películas, al teatro y a la arquitectura. Gracias. Gracias.